Hoy en Matemática para Todos aprenderemos sobre métodos de conteo, nuestra segunda parte. Recordemos que en el video anterior estudiamos conjuntos, hablamos sobre el diagrama de árbol, el principio de la suma y el principio de la multiplicación. En este video lo que aprenderemos es sobre combinaciones y permutaciones. Primero vamos a definir el factorial, que este es importante porque se utiliza en las fórmulas tanto de combinatoria como de permutaciones. Pero ¿cómo definimos el factorial de un número? El factorial es el producto de un número por todos los enteros menores que él hasta 1. El factorial está definido para valores positivos y se escribe de la siguiente forma: n y un símbolo de admiración hacia abajo, n factorial, es decir, n multiplicado por sus anteriores. El anterior a n es n-1, el anterior a n-1 es n-2, y así sucesivamente hasta llegar al 1. Por ejemplo, 6 factorial es igual a 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y al hacer ese producto es 720. Es decir, que el factorial es el producto de este número con todos sus números anteriores hasta llegar al 1. Tenemos otro ejemplo. Si quisiéramos realizar la operación 12 factorial entre 8 factorial, por definición 12 factorial es 12 multiplicado por todos sus anteriores, pero podemos hacer lo siguiente: escribir de forma conveniente hasta llegar a 8 factorial y dejarlo indicado, para que se pueda simplificar con el 8 factorial que tenemos en el denominador. Al realizar esas operaciones del numerador, obtenemos 11.880. Ahora hablaremos sobre combinaciones. Primero, definamos qué es una combinación. Una combinación de n elementos de R es una selección de elementos R diferentes de un conjunto de n total, sin que nos interese el orden en que se hace la selección. Es decir, que de un conjunto yo tomo una parte, pero sin interesarme el orden en que yo he hecho la selección de estos. La fórmula que vamos a utilizar es de n combino R. Se escribe de esta forma, como está acá, o también se puede representar de esta forma. La fórmula es n factorial. Recordemos, en este caso n va a ser mayor o igual que r, es decir, n corresponde al conjunto, a la cantidad de elementos totales, mientras que r es la selección que estamos haciendo. Entonces, n factorial entre r factorial por el factorial de n menos r. Entonces, aquí, como les decía, n es el total de elementos disponibles para seleccionar y r son los que yo quiero tomar de ellos. Veamos un ejemplo. Determinemos de cuántas formas se pueden seleccionar 3 letras de este conjunto. Este conjunto tiene 5 elementos, ¿verdad? Y queremos tomar 3. Como estamos seleccionando 3 letras de ese grupo del 5, analicemos si el orden es importante o no. Esto es muy importante analizarlo antes de abordar el tema utilizando combinaciones o permutaciones, como lo vamos a ver más adelante, porque eso va a determinar qué fórmula voy a utilizar y cómo voy a abordar o analizar el ejercicio. Bueno, veamos, me está pidiendo que tome 3 letras de ese grupo. Entonces, por ejemplo, si saco A, B y C, es lo mismo que yo saque B, C, A, porque lo que me está pidiendo al final solo es que seleccione letras. No me está pidiendo en qué orden la saqué. Al final, si se fijan, este conjunto, el conjunto que tiene ABC es el mismo que tiene BCA. Es exactamente el mismo, aunque se hayan obtenido en órdenes distintos. Entonces, podríamos decir que son los mismos sucesos. No está importando el orden en la selección que estamos haciendo. Entonces, no está especificando el problema que hay que seguir un orden. No dice saque una letra o seleccione una después de la otra. Esa frase sí nos podría indicar que hay un orden, pero como no está en el problema explícito el hecho del orden, entonces vamos a utilizar combinaciones, porque vamos a seleccionar de 5 elementos 3
y ya vimos que el orden no es importante. Entonces, si aplicamos la fórmula es de 5 combino 3, entonces n viene a ser 5 y 3 viene a ser r. Entonces, si sustituimos en nuestra fórmula 5 factorial entre 3 factorial por 5 menos 3 factorial, recordemos que esto es todo factorial. Entonces, ¿por qué da 10? Si gustan, vemos de dónde sale. Bueno, tenemos 5 factorial arriba, 3 factorial y abajo 2 factorial. Entonces yo puedo poner 5 por 4 por 3 factorial. Y este 3 factorial se simplifica con el 3 factorial que está abajo. 5 por 4 es 20. 2 factorial es 2 por 1, es decir, 2. Y 20 entre 2, eso es 10. Es decir, que hay 10 posibles formas de seleccionar 3 letras de este conjunto de 5 sin que me interese el orden. Entonces, esa es la solución, son 10 en total. Que es lo que les mencionaba, son 10 formas en las que podemos hacer esta selección, ¿verdad? Veamos este siguiente ejemplo. Dice, de un grupo de 8 estudiantes, es decir, este es n total, ¿verdad? Se harán 4 grupos de 2 estudiantes. Determinemos cuántos grupos se pueden formar. Sí, hay 2 literales. Primero, cada grupo hablará sobre un tema distinto, que puede ser equidad de género, democracia, medio ambiente o educación integral de la sexualidad. Entonces, si resolvemos el primer literal, podemos utilizar un método que se llama casillas o, digamos, como hacer un diagrama, un dibujo que nos permita identificar o plantear más fácilmente nuestro problema para que lo comprendamos. Por ejemplo, ¿cuántos temas son? Tenemos 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces, ¿y cuántos grupos son? Son 4 grupos. 1, 2, 3, 4 grupos. Ahora, para el primer grupo o el primer conjunto, tenemos que cada casilla va a representar un tema, ¿sí? Son 4 temas. Veamos primero si es importante el orden. No, si se fijan, no hay necesidad o no hay algo en el problema que nos diga que sea necesario el orden al momento de realizar los grupos, ya que solo se les está asignando o van a hablar un tema y no dice, por ejemplo, que van a exponer, digamos, sobre en ese orden, ¿verdad? Sino que solo dice que se les va a asignar un tema a esos equipos. Entonces, indiferentemente cuál sea el primer tema, para el primer tema tenemos 8 alumnos, de los cuales vamos a combinar, porque ya vimos que no es necesario el orden, vamos a combinar 2. Entonces, para el primer tema tenemos íntegros los 8 estudiantes, porque no hemos seleccionado nada. Para el siguiente tema, como ya seleccionamos, o de esos 8 ya tomamos 2 estudiantes, ya no nos quedan 8, sino que nos quedan 6 estudiantes y nuevamente seleccionamos 2, porque cada grupo va a tener 2 estudiantes. Para el siguiente tema, ya no tenemos 6 estudiantes, sino que tenemos 4, porque ya seleccionamos de los 6, tomamos 2, ¿verdad? Y ahora para el último solo tendríamos de 2 que nos quedaron combinar 2. Ahora, ¿qué hacemos con todas estas respuestas? Aquí es donde vamos a utilizar también el principio, uno de los principios que vimos en la clase anterior. Si se recuerdan, hablamos sobre el principio de la suma y el principio de la multiplicación. El principio de la suma es cuando pasaba o una cosa u otra, pero no simultáneamente. Mientras que el principio de la multiplicación lo utilizamos cuando los sucesos se pueden dar o simultáneamente o uno después del otro. En este caso, se van a dar los sucesos uno después del otro. Después de que ya le asigné estudiantes al primer tema, luego selecciono el segundo y así hasta agotar los 4 temas. Entonces lo que vamos a utilizar es el principio de la multiplicación. Por eso estamos multiplicando. Entonces vamos a usar principio de la multiplicación. Ahora, si realizamos estas operaciones, veamos cuánto da 8 combino 2, 6 combino 2, y 4 combino 2 y 2 combino 2.
Si realizamos cada una de las combinaciones, ya sea utilizando la fórmula o usando nuestra calculadora, en la calculadora aparece un botón. Arriba del botón aparece esta indicación, que esto es para realizar combinaciones. O dependiendo del modelo, hay algunas que tienen el botón para combinaciones, por ejemplo, NCR, y arriba tienen esto acá. Entonces puede ser o este tipo de calculadora que está arriba del símbolo de división, la combinación, para poder hacer uso de la función combinación, hay que tocar primero la tecla Shift y luego tocar la tecla, en este caso Entre, para poder hacer la operación, que sería, por ejemplo, 8 combino 2, ¿verdad? Si quisiéramos hacer el primero. En el caso que ustedes tengan una calculadora donde ya tiene el botón de N combino R, no hay que apretar otro botón adicional para usar la función combinatoria. Ahora, si hacemos todas esas operaciones, esas combinaciones, entonces hay que multiplicarlos porque ya dijimos que se aplica el principio de la multiplicación, ya que los sucesos están pasando uno después del otro. Entonces, si realizamos todas estas multiplicaciones, el resultado es 2520 formas de elegir los grupos, ¿verdad? De elegir los equipos, si lo queremos ver, para las exposiciones. Ahora veamos el siguiente literal. Dice que en el literal B todos los grupos deben discutir sobre la inclusividad. Es decir, que todos van a hablar sobre el mismo tema. Entonces, ¿de qué forma podemos hacer la selección o la distribución de estos equipos? En este literal es el mismo tema el que van a estudiar o van a exponer todos los grupos. Entonces, aquí lo único que vamos a modificar es, vamos a utilizar el resultado obtenido, pero lo vamos a dividir entre 4 factorial. Pero ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, si se recuerdan, antes en el ejemplo anterior habían 4 temas. Entonces, por ejemplo, para el primer grupo teníamos 4 opciones de temas para que seleccionaran. Para el siguiente teníamos 3. Para el siguiente teníamos 2. Y ya para el último, pues obviamente era el que quedaba, solo teníamos 1. Entonces, la forma en que se podían repartir los temas, porque eran distintos, era 4 factorial. Pero como en este caso, todos los grupos van a discutir el mismo problema, entonces hay que dividir esto entre el 4 factorial porque aquí ya se están tomando en cuenta que eran temas distintos. Ahora, al hacer esta división, si hacemos 2520 entre 4 factorial, esto nos da 105. Es decir, que hay 105 formas de realizar esos equipos si solo van a hablar de un tema. Algo que quiero explicarte es que en tu calculadora también aparece la tecla del factorial. Si tu calculadora es más sencilla, aparece acá y aparece esta tecla x a la menos 1. Entonces, para poder usar el factorial, que es la función que está arriba de la tecla, tienes que utilizar primero la tecla Shift, ¿verdad? Igual que en lo anterior que vimos. En los otros tipos más actuales, si no me equivoco, es la misma tecla, x a la menos 1, y arriba tú vas a ver el símbolo del factorial, x factorial. Para poder utilizarla, tienes que hacer nuevamente el uso de Shift antes de aplicar la función. Ahora veamos el siguiente ejercicio. Dice, determina cuántos paralelogramos hay en la figura de la derecha, esta que está acá. Las líneas horizontales y oblicuas son paralelas respectivamente. Recordemos que las paralelas, en este caso serían estas de acá,
y las oblicuas son las que las atraviesan, aunque prácticamente entre ellas son paralelas también. Bueno, recordemos cuál es la definición de un paralelogramo. Antes de eso tenemos que determinar si es necesario o no el orden. Si se recuerdan, es parte del análisis que hay que hacer antes de abordar un tema. Como para que una figura sea un paralelogramo, simplemente necesitamos que sus lados sean paralelos, ¿verdad? Tenga lados paralelos, sus lados opuestos. Entonces, recordemos que para digamos, si tengo dos rectas paralelas y dos secantes, aquí se forma un paralelogramo. Entonces, necesito tomar dos paralelas y dos oblicuas o secantes. Entonces, y no hay importancia del orden, solo necesito saber cuántos paralelogramos hay, ¿sí? Ahora, ¿cuántos puedo formar con esto? Bueno, para formar un paralelogramo decía que necesitaba dos rectas paralelas y dos oblicuas. ¿Cuántas paralelas hay? Si se fijan, hay 1, 2, 3. Hay 3 paralelas. ¿Y cuántas oblicuas hay? 1, 2, 3. Hay 4 oblicuas o secantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, de las 3 paralelas necesitamos tomar 2 para formar un paralelogramo y también para formar un paralelogramo necesitamos 2 oblicuas, pero hay 4, entonces de esas 4 vamos a seleccionar 2. Ahora, ¿qué operación hay que hacer con estos dos resultados? Aquí es donde viene la pregunta si vamos a utilizar el principio de la suma o el principio de la multiplicación. Como son ambas cosas las que necesitamos, vamos a multiplicar, porque sucede esto y sucede esto. Simultáneamente, estamos seleccionando las dos cosas simultáneamente. Entonces, vamos a realizar estas operaciones de 3. De 3 combino 2, eso es igual a 3, por de 4, que son las 4 oblicuas. De 4 combino 2, esto es 6. Y 6 por 3, eso es 18. Es decir, que se forman 18 paralelogramos con esa figura que está ahí. ¿Ya? Veamos un ejemplo más, siempre con combinaciones. Dice, de un grupo de 6 hombres y 4 mujeres se desea formar una comisión de 3 personas. Determinar cuántas comisiones distintas se pueden formar si no hay restricciones. Es decir, que no me están pidiendo de un género o una cantidad específica de hombres o una cantidad específica de mujeres. Como es una comisión o un equipo, sin que haya una jerarquía, ya que no lo menciona el problema, no es necesario el orden de selección. Por lo tanto, vamos a utilizar combinaciones. Entonces, el primero dice que no hay restricciones. En total, tenemos 10 personas. Entonces, de 10 personas, vamos a seleccionar 3, ya que no hay ninguna limitante o alguna especificación. Si realizamos esta operación de 10 combino 3, esto es igual a 120. Es decir, que podemos hacer 120 comisiones distintas sin que importe o haya una restricción, ¿verdad? Ahora, para el siguiente literal ya nos está haciendo una restricción. Debe haber solo hombres o solo mujeres. Aquí hay que tener cuidado. Este o significa o pasa uno o pasa el otro. Es decir, o solo hacemos la comisión de hombres o solo hacemos la comisión de mujeres. Eso lo vamos a separar en casos. Veamos el caso 1, que sean solo hombres, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hacer una comisión solo de hombres, tomo los 6 hombres que hay y combino los 3 que necesito. Entonces, de 6 combino 3, esto es 20. Entonces, puedo hacer 20 comisiones solo de hombres, ¿verdad? Ahora, para el caso 2, que es el caso de las mujeres, vamos a seguir acá. Caso 2, es que solo sean mujeres. Tomamos de 4 mujeres que hay, vamos a tomar 3, ¿sí? Entonces, si hacemos esto de 4, combino 3, esto es 4. Es decir, que solo se pueden hacer 4 equipos donde solo hay mujeres. Ahora, la respuesta no es separada, sino que la respuesta es una suma. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el principio de la suma. O pasa esto
o pasa esto, pero no pueden pasar las dos cosas simultáneamente. Eso me está diciendo o solo son de hombres o solo son de mujeres. Entonces, en total, pueden haber 24 comisiones con la restricción que aparece en el literal B. Veamos ahora para los siguientes literales. En el literal C dice que deben haber 2 hombres y una mujer. Este y que nos está diciendo que ambas cosas deben suceder. Entonces, deben haber 2 hombres. De los 6 hombres que hay, tomamos o combinamos 2. Y de las 4 mujeres que hay, vamos a tomar una para completar el equipo de exactamente 3 personas. Al realizar estas operaciones obtenemos 15 y 4, pero ¿qué hacemos con esto? Recordemos que el problema dice que tienen que pasar ambas cosas, que sean 2 hombres y 2 mujeres, entonces los sucesos van a ser simultáneos, por lo tanto vamos a tener que multiplicar ambos resultados para obtener el resultado total. Entonces en total van a haber 60 comisiones con estas restricciones que aparecen en el literal C. Para el literal D, dice que debe haber al menos. Esta es la palabra, las palabras clave. ¿Qué significa que sea al menos? Al menos me está diciendo que puede ser una mujer, pueden ser 2 mujeres, 3 mujeres y hasta ahí, porque el equipo solo es de 3. O sea, mínimo tiene que haber una. Es decir, que los equipos no pueden estar formados solo por hombres, pero tengo 3 casos. Entonces vamos a ver esos 3 casos separados y luego vamos a ver qué hacer con las respuestas de cada caso. Entonces el caso 1 es que solo haya una mujer. Entonces si hay una mujer significa que de 4 mujeres tomamos una. Y de los 6 hombres vamos a tomar los 2, ¿verdad? Ahora, como esto va a ser, tienen que dar ambas cosas, vamos a multiplicar las respuestas y recordemos que de 4 combino 1 por de 6 combino 2, esto daba 60, que es lo que acabamos de tener acá, ¿verdad? Ahora, el caso 2 es que hayan 2 mujeres, ¿sí? Entonces, si hay 2 mujeres, significa que de los 6 hombres vamos a tomar solo 1 y de las 4 mujeres vamos a tomar 2. Entonces, si hacemos esta operación de 6 combino 1 por de 4 combino 2, esto es 36. Y el caso número 3 es que hayan 3 mujeres. Es decir, que no va a haber hombres. Es decir, que de 4 mujeres vamos a tomar las 3 que se necesitan. De 4 combino 3, que son 4 opciones nada más. Ahora, ¿qué hacemos con esas 3 respuestas? ¿Las dejamos así, las sumamos o las multiplicamos? Cuando me dice que debe haber al menos es que o pasa este caso, o pasa este caso, o pasa este caso. No se pueden dar los 3 casos simultáneamente, sino que o pasa uno, o el otro, o el otro. Entonces, lo que vamos a hacer con los resultados es una suma. Entonces, 60 más 36 más 4, esto es 60 más 40, esto es igual a 100. Entonces, la respuesta final son 100. Se pueden hacer 100 comisiones distintas con la restricción que aparece en el literal D, ¿verdad? Ahora hablemos sobre permutaciones. Las permutaciones, a diferencia de las combinaciones, sí toman en cuenta el orden de selección. Entonces, definamos. Las permutaciones son los distintos grupos que se pueden formar con elementos de un conjunto tomando en cuenta el orden de selección de estos elementos. De un conjunto de n elementos se selecciona R de ellos tomando en cuenta el de estos se representa como o la forma en que se simboliza, más bien dicho, tomando en cuenta aquí nos faltó el orden de estos, ¿sí? Se representa como dn, que es el total, permuto, por eso es una P, R elementos, que es la cantidad que quiero
digamos, seleccionar de ese total que hay. Esta es la selección que yo voy a hacer. Y es permutación, se llama permutación cuando el orden es importante. Y la fórmula es bien parecida a la de combinación, solo que si se fijan, lo que cambia es que aquí las combinaciones tienen un R factorial, mientras que las permutaciones no, ¿verdad? Entonces, N, como les decía, es el total de elementos y R es el subconjunto del cual se quiere seleccionar, la cantidad de elementos que se quiere tomar de los que están en total. Veamos este ejemplo. Se tienen 9 libros de historia y 6 de matemática. Todos son distintos entre sí. ¿Cuántas formas hay para ordenar 5 libros en un estante? Asumamos que dice que se debe cumplir que estos 2 libros sean de una misma materia, ¿verdad? Entonces vamos a tener 2 casos. Caso 1 es si se trata de libros de matemática, ¿verdad? Y el siguiente caso va a ser si se trata de libros de historia. Entonces, como es un estante, digamos, pero solo de 5 libros, podemos hacer como 5 espacios, si queremos, ¿verdad? Lo podemos hacer usando las casillas o simplemente hacer una sola línea, que es un estante, ¿verdad? Ahora, para la posición del primer libro, como todos son distintos, el orden me va a importar. No es como que todos los libros fueran iguales. Si todos los libros fueran iguales, no importaría quién fuera primero. Pero en este caso, como los libros son distintos, por ejemplo, digamos que fuera Mate 1, Mate 2, Mate 3, Geometría 1 y digamos que Geometría 2, por ejemplo. Como todos los libros son distintos, no es lo mismo, por ejemplo, bueno, aquí falta Geometría 3, por ejemplo. No es lo mismo Mate 1, Mate 2, Mate 3, Geo 1, Geo 2, que Geo 1, Geo 2, Mate 1, Mate 2, Mate 3. Son los mismos libros, pero en orden distinto. Aquí sí importa el orden y es más, el problema me está hablando que hay que ordenarlos. Ahora, para la primera posición del libro, el primer libro, el segundo, tercero, cuarto y quinto, vamos a ver, para la primera opción tenemos de 6 libros, vamos a permutar 1, ¿sí? Porque solo vamos a poner 1 en esa posición. Como ya puse 1 en esta posición, para la siguiente, ¿cuántos libros me quedan? Bueno, quedan 5. De 5, nuevamente permuto 1. Para la siguiente quedan 4, nuevamente tomo 1, para el siguiente quedan 2 y para la último quedan, para el último quedan 2 y para el anterior quedaban 3, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos con estos resultados? ¿Los sumamos o los multiplicamos? Ahí es donde es importante hacer un análisis. Recordemos, principio de la suma es cuando los sucesos tienen que pasar, o pasa uno o pasa el otro, mientras que el principio de la suma es que tienen que pasar simultáneamente o uno después del otro. Entonces, si se fijan, si yo ubico un libro primero, puedo ubicar consecutivamente el siguiente, ¿verdad? Habiendo seleccionado el primero y así. Entonces, es un producto lo que vamos a usar. Es el principio de la multiplicación. Si hacemos de 6 permuto 1, esto es 6. De 6 permuto 5, eso es 5. Luego 4, 3, 2. Que si se fijan, esto es prácticamente, se parece al 6 factorial, pero le faltaría el 1. Entonces, si hacemos ese 6 por 5 por 4 por 3 por 2, esto da 720 formas de ordenar los libros de matemática. Ahora, ¿qué sucede con los libros de historia? ¿Sí? Pues prácticamente es el mismo procedimiento, solo que para el caso 2, que sería que sean de historia, ya lo que cambiaría siempre son 5 espacios, porque el estante es para 5 libros, pero lo que va a cambiar es que ahora son 9 libros de historia, entonces de 9 permuto 1, de 8 permuto 1, porque si ya elegí uno acá, pues acá ya no quedan 9, quedan 8, luego 7, 6 y 5, que es lo mismo
que 9 por 8, que es lo mismo que 9 por 8 por 7 por 6 por 5. 9 por 8 por 7 por 6 por 5. Puedes verificar este resultado utilizando en tu calculadora la tecla de permutación. Para eso es necesario que utilices primero Shift, porque permutaciones están afuera. No están en la tecla, sino arriba de una tecla. En algunas está arriba de la tecla por y en otras está arriba, quiero ver, del de las combinaciones. Aquí aparece la combinación y aquí aparece el de las permutaciones. Entonces, antes de usarlos, tienes que apretar la tecla Shift de tu calculadora. Ahora, si realizamos esta operación que está acá, ¿verdad? Veamos, 9 por 8, 9 por 8 por 7 por 6 por 5, esto es 15.120 formas de ordenar los libros, pero los 5 libros, pero de historia, ¿verdad? En ese estante. Ahora, tendríamos que hacer algo con los resultados, sumarlos, multiplicarlos o simplemente los dejamos así separados. Tenemos este caso y este es el segundo caso, ¿verdad? Tenemos el caso de historia y el caso de matemática. O simplemente las respuestas son de cosas distintas que podríamos analizar en esto. Piénsalo un momento y veamos si hay que realmente hacer algo más. Si te fijas, no pueden pasar las cosas simultáneamente, porque dice que sí deben ser de la misma materia, pero solo es para 5 libros. Es decir, o son los 5 libros de matemática o son los 5 libros de historia. Es decir, que para la respuesta final tenemos que hacer la suma de ambos. Entonces, en total son 15.840 formas de ordenar 5 libros con o que estos 5 libros sean de una misma asignatura. ¿Sí? Y esa sería la respuesta, la suma de estos dos. Porque o sucede que son de matemática o sucede que son de historia, pero no ambos simultáneamente. Veamos el siguiente ejemplo. ¿De cuántas maneras se puede ordenar una fila, 4 hombres y 4 mujeres, si estos deben ir intercalados? ¿Sí? Entonces, primero tenemos en total 8 personas, es decir que la fila va a tener 8 espacios. Como deben ir intercalados, por ejemplo, podemos comenzar hombres, 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 hombres. Y poner en medio pues las mujeres, ¿verdad? Mujeres, 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 mujeres. Ahora, para la primera posición tenemos de 4 hombres, vamos a permutar 1, porque sí importa el orden, como cada hombre es distinto, obviamente no son el mismo, sí es importante el orden acá. Y aparte el problema dice que hay que ordenar una fila. Ahora, para el siguiente, que son mujeres, nuevamente de 4 permuto 1. Ahora, para la casilla de hombres, ya no son 4, sino que ahora son 3, porque ya se seleccionó 1 acá. Igual para el de las mujeres, el siguiente de las mujeres serían 3. Luego serían 2, ¿verdad? Y luego sería 1. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Multiplicamos o sumamos? Si te fijas, como se van a ordenar a todos en una fila, va a suceder simultáneamente o uno después del otro, pero se van a dar todos los casos. Entonces hay que hacer una multiplicación. Entonces, si te fijas, tienen que suceder todas las cosas. Entonces es 4 permuto 1. Eso es 4, 3 permuto 1 es 1, entonces todo esto es igual a 4 por 4 por 3 por 3 por 2 por 2 por 1 por 1.
Entonces, si hacemos, es prácticamente 4 factorial por 4 factorial, si observas, ¿verdad? Ahora, si hacemos 4 factorial por 4 factorial, que es lo mismo que tenemos aquí, es 576 formas. Pero si te fijas, en este caso asumimos que empezábamos con hombres, pero la fila puede comenzar con mujeres. Entonces, es este mismo caso, pero multiplicado por 2. Porque un caso es que empieza por hombres y el otro caso es que comience por mujeres. Entonces, por eso la respuesta no va a cambiar. Pero por eso multiplicamos la respuesta que nos dio en el primer caso por 2 y obtenemos un total de 1152 formas distintas de ordenar 4 hombres y 4 mujeres en una fila, ¿verdad? Ahora veamos el último ejemplo. Dice, el número de la placa de un vehículo está formado por 2 letras que ocupan las primeras 2 posiciones y luego hay 4 números. Si en una placa se pueden repetir tanto letras como números, esto es importante, y se pueden usar estas letras y los números son del 1 al 9, determina cuántas placas se pueden elaborar con esta condición. Aquí el orden obviamente es importante porque, por ejemplo, si yo tengo la placa 21 A, B, C, D, no es la misma placa que 1, 2, A, B, C, D. Son placas distintas. Entonces, aunque sean los mismos elementos, pero el orden importa en esta selección o en este problema. Entonces, tenemos, tienen que haber dos letras al inicio y después de esto tienen que haber 4 números, ¿verdad? Ahora, esto lo podemos separar haciendo los espacios en total, por ejemplo, las primeras 2 letras y de ahí son 4 números, ¿sí? Ahora, para las 4 letras ya nos están diciendo que podemos elegir, perdón, para las 2 letras tenemos que elegir de estas 5 que están acá. Entonces, para la primera tenemos de 5, permutamos 2, perdón, permutamos una, perdón, porque estamos eligiendo la primera letra. Para la siguiente letra, no es que van a quedar 4, porque dice que se pueden repetir tanto las letras como los números. Es decir, que puedo volver a tener las mismas 5 letras. Nuevamente también para los números. Los números, ¿cuántos son? Del 1 al 10 son 1, 2, del 1 al 9 son 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 9 en total. Ahora, para el primer número que va después de las letras, tenemos 9 opciones. De esas 9 opciones vamos a tomar una. Igual para la siguiente, como se pueden repetir, tenemos nuevamente 9 opciones. No se van reduciendo porque dice el problema que las pueden repetir. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Pues como es un suceso que se tiene que dar simultáneamente o uno después del otro, hay que realizar las multiplicaciones. Esto es lo mismo que 5 por 5 por 9 por 9 por 9 por 9. Es decir, 5 al cuadrado por 9 a la cuarta. Si realizamos esa operación de potencias, utilizando potencias, obtenemos este número que está acá. 164.025 placas distintas. Con estas condiciones, sabiendo que se pueden repetir tanto números como letras.